Bienvenidos a la Caverna del Emprendedor, el podcast de emprendimiento y actualidad, donde hablaremos sobre las noticias del mundo que nos rodea, sin mitos ni gurús. Buenos días, tardes, noches a todos y bienvenidos de nuevo una vez más a la Caverna del Emprendedor. Mi nombre es Alberto Bordejé y aquí conmigo tengo a Pablo Gil. Buenos días, Pablo, ¿qué tal? Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado esta semana? Pues muy bien, igual que todas las semanas. Además, con noticias de las que hoy te gustan, que he estado Correcto. informándome de noticias relacionadas con problemas con auditores. Tu área de especialidad. Vaya. Tu área de especialidad. Vaya. Todo es tocar las narices en el mundo de los auditores. No puede. Correcto. Es que no Correcto. no entiendo por qué los auditores no pueden dejar un buen y honesto esquema Ponzi fructificar, tío. No lo Y nos entiendo. empeñamos en hacer ver que hay gente que sí, Os somos así. empeñáis en sacar la maldad de la gente, maldad donde no existe. Bueno, hoy no Correcto. está. He de decir que esto es una broma. Hoy no estamos hablando de maldades, no hay maldades, simplemente negocios que igual van un poco peor de lo que parecía. No hay ningún esquema Ponzi, que luego no nos saquen de contexto. Pero Correcto. bueno, Correcto. oye, nunca se sabe si en otras áreas los auditores sacarían algún esquema de esto. Y bueno, hoy no tenemos tampoco a Pablo Franco, está ahora muy ocupado. A ver si lo podemos recuperar prontito. Espero que sí. Espero que sí. Eh, darle las gracias como siempre al equipo de BatBat que nos está BatBat, perdón, que nos está ayudando un montón con los vídeos, con los shorts, aunque se los mandamos, Pablo, un poco los brutos se los mandamos cuando podemos y cuando grabamos. Hoy estamos grabando a las 8 de la mañana, hoy tienen tiempo, pero la semana pasada les mandé 2. Van un poco de lado con nosotros. pero bueno, se les agradece. Y no sé si te parece que vayamos ya a la primera noticia del día. Adelante, por favor. Vale. Los compañeros de Pablo Gil, Ernst Young o EY, no están muy de acuerdo con la situación de varias de las empresas de energías renovables. Ernst Young ha puesto en entredicho la continuidad de la empresa de tecnología solar Soltec por la precaria situación que atraviesa en sus cuentas. Ya le hizo reescribir las cuentas y declarar una pérdida de 23 millones de euros en lugar de los 10 millones de beneficios que planteaban por unos ingresos indebidamente o erróneamente contabilizados. Es decir, pasaron de decir que ganaban 23,4 millones a perder 10,4 millones. Esto, la empresa Soltec no le ha venido, digamos, muy bien de cara a mantener y conseguir la financiación. Están cambiando la cúpula de la empresa, pero la situación es complicada. Es una situación muy similar a la que le pasó a una de las mayores distribuidoras independientes, Hola Luz, que también está in extremis intentando buscar financiación para renovar sus líneas de crédito. Está hablando con el Instituto Català de Finances, está hablando con diferentes organismos para conseguir financiación y no tener que pedir preconcurso de acreedores. Parece que eso, de momento, lo están salvando, pero también tenemos problemas, Pablo, en las cuentas anuales de Hola Luz, ya que 2 de los fondos de inversión que están presentes en el Consejo las firman con disconformidad, es decir, hay gente, administradores de la sociedad, que no están de acuerdo con las cuentas anuales que se redactan en la empresa.
Situación complicada para las empresas distribuidoras comercializadoras de energías renovables, que básicamente se está diciendo, se está explicando que se debe a la volatilidad de los precios de la energía. Tened en cuenta que estos 2 años han sido tremendamente complicados. Los precios desde la invasión rusa de Ucrania subieron y se pusieron por las nubes. Posteriormente, los precios han llegado a estar a cero. Los precios mayoristas han llegado a estar a cero. Es una volatilidad brutal. Esto ya lo comentamos. ¿Por qué están a cero? Pues bueno, porque había exceso de energías renovables en ciertos puntos. Hay una volatilidad brutal que para estas empresas parece ser que es muy complicado de gestionar si tú ofreces tarifas a un precio fijo y tus costes cambian de tal manera, de 200 euros por megavatio a 0 euros por megavatio. No es una situación en la que me gustaría estar. Resumen, las contabilidades nos reflejan la situación, no lo sabemos, no sabemos cómo se contabilizan los ingresos, los gastos, los auditores no están de acuerdo, las empresas se exponen a situaciones y a dificultades para continuar los negocios. Pablo, ¿qué opinas? Que tú de esto sabes mucho. A ver, o sea, entiendo, no he tenido acceso a la documentación, pero entiendo que lo que incluye EY en su informe es una salvedad por el supuesto o el potencial, todo lo intento decir cogidito con alfileres, incumplimiento de la empresa al principio de empresa en funcionamiento. El principio de empresa en funcionamiento es un principio contable y es un principio que dice o parte de la premisa que las sociedades, las empresas, en teoría, tienen una vida indefinida. Parte de que las empresas son eternas. Si en algún momento la situación de la empresa, primero financiera y automática o automáticamente o a continuación patrimonial, lleva a pensar que no está cumpliendo ese principio, que la empresa tiene posibilidades de tener un fin, es cuando el auditor dice, oiga, este principio no se está cumpliendo, o en mi opinión no se está cumpliendo. Ese fin o ese plazo, lo normal es que el auditor lo esté midiendo en como máximo 1 año desde la fecha en la que va a emitir el informe. Es decir, es muy posible que en este caso el auditor piense que esta sociedad lo tiene difícil para llegar a la primavera de 2025, porque el informe de auditoría se estará firmando o se habrá firmado hace poco estos días, ¿no? Mira, más detalles de lo que se ha hecho público, para que veas que no es la primavera de 2025, sino la primavera de 2024. Es más, no sé si aprueba la Junta anual. Vale. Ernst & Young llama a la EY, no sé cómo quieren que les llamemos, le voy a llamar como yo quiera, ¿vale? Ernst & Young llama la atención sobre una póliza de crédito que contrajo la compañía con un límite de 90 millones de euros, dispuestos en su totalidad, es decir, una línea de crédito para la gente que no entiende cómo funcionan las empresas. Básicamente, a ti te dejan disponibles, en este caso, 90 millones de euros y se supone que es para financiar circulante. Entonces, pues bueno, pues en los momentos en los que tus clientes te pagan más tarde y tienes que adelantar dinero a tus proveedores, pues coger de esos 90 millones de euros y luego los devuelves. Es decir, puedes subir y bajar, pero la idea es que vaya a cero, suba, baje, ¿no? Pues bueno, tenían esos 90 millones de euros dispuestos en su totalidad, es decir, los tenían gastados, estaba formalizada con un sindicato de entidades, o sea, no solo con un banco, pero vencía el 11 de febrero. El 11 de febrero parece ser que no pudieron devolverlo. Aquí lo pone de una forma mucho más bonita y es: se ha ampliado el plazo hasta el 31 de mayo para negociar un nuevo acuerdo con los bancos. ¿Vale? Esa es la forma bonita de decir: nos han ampliado el plazo para no declarar la pérdida ya, porque teníamos 90 millones en descubierto que no teníamos de dónde sacar, ¿no? Ojo, no poder pagar una deuda no es una pérdida, es una situación incluso peor.
O sea, lo que parece que está ocurriendo aquí es incluso peor que el escenario que yo estaba diseñando. Es decir, tienes o puedes tener, es que claro, cuando hablamos en público de estas situaciones hay que medir Hay mucho que el llevar cuidado, vocabulario, sí. ¿no? Puedes tener un incumplimiento contractual, puedes tener una deuda vencida que no eres capaz de atender y esa deuda es lo suficientemente significativa como para que se te lleve por delante. Claro, yo aquí no tengo información, es decir, por norma general, normalmente cuando te amplían un- una línea de crédito 3 meses para renegociar, suele deberse a que vas al banco cuando vence y dices, oiga, no puedo poner los 90 millones de euros aquí, tú no me lo quieres renovar, bueno, pues a ver qué hacemos. Y claro, si no están los 90 millones de euros, pues tienes que ponerte a negociar. No sé si es el caso, si no es el caso, o si simplemente han dicho, bueno, esta operación es muy complicada, vamos a darnos hasta el 31 de mayo para ver un nuevo acuerdo o que ponemos en prenda, pero no hay un impago. No sabemos si hay un impago en este caso. Bueno, técnicamente no lo hay porque parece ser que el plazo se ha ampliado. Lo que no sabemos es la razón por la que se ha ampliado. Si es porque ya ha dicho la empresa que no podía pagar o porque necesitaba más tiempo para analizarlos. Simplemente especulando, pues básicamente si el auditor ve incertidumbre sobre la continuidad de la empresa a menos de un año, la línea de crédito vence en unos días, pues cualquier persona podría llegar a pensar que es, oye, la empresa no puede, no dispone de esos 90 millones de euros para devolver esa línea de crédito y si no se llega a un acuerdo, pues se estaría incumpliendo la devolución de una deuda. Lo más importante de esto es, o lo que podemos aprender de aquí, es que un auditor no siempre, y a veces el trabajo más significativo que hace, no es ver si las facturas están bien contabilizadas y los números están bien contabilizados. Eso, por lo que has descrito, EY ya lo hizo. Y dijo, no, mire, es que su resultado no son tantos millones de beneficios, son tantos de pérdida. Lo que está poniendo en entredicho aquí la empresa, el auditor, perdón, es más cualitativo que cuantitativo. Es decir, teniendo los números, las cuentas después de una negociación que entiendo o una negociación de ajustes de auditoría para que el resultado fuera real, que sería duro, después de eso el auditor se sienta, recopila su trabajo, recopila la información que tiene y se plantea si esta empresa tiene o cuántas posibilidades de seguir adelante de forma indefinida, que es lo que a priori dice la norma. O sea, que el trabajo de los auditores, si nos está escuchando alguien que en un momento determinado esté pensando en auditarse o se pueda tener que auditar, emprendedores que puedan estar viéndonos, uno tiene que tener claro cómo de transversal es el trabajo de un auditor. El auditor va a ir a tu empresa y necesita entender la empresa. Y entender la empresa es algo un poco, no sé, etéreo, ¿no? Y entender el negocio, y entender los riesgos, y entender las amenazas, y entender... Y creo que este es un caso bastante bueno, ¿no crees? Pero yo creo que es un caso interesante en el que, bueno, pues hay unas cuentas anuales. Claro, que según la primera formulación o según los primeros datos que sacaron, daba un beneficio de 11 millones de euros, de casi 12 millones de euros, que dice el auditor que no se habían ingresado en 2023 587 millones, que eran 395 millones, o sea, les quitan 190 millones de facturación y hace que pasen de ganar casi 12 millones a perder más de
de 23. Claro, ahí me gustaría entender un poco más qué ha pasado aquí. O sea, ¿cómo le Vale, quitas a una empresa tanto dinero? O sea, ¿será por las vale, como contabilizaban en el año que tocaba? ¿Se exacto. adelantaban los Lo primero ingresos? que tenemos, correcto, lo primero que tenemos que pensar, los ingresos y los gastos, contablemente hablando, no tienen nada que ver o poco que ver con las corrientes monetarias. Un ingreso ocurre o devenga, que es el término contable, cuando se da el hecho económico que lo genera, cuando se transmite la propiedad del bien o la prestación del servicio de la que se trate. Si yo ahora cojo, no estamos juntos físicamente, pero yo ahora cojo a Alberto Bordejé el vasito este que tengo en mi mesa, acuerdo que se lo vendo por 1 euro y se lo doy, contablemente le he transmitido la propiedad del vasito. Si se rompe es problema de Alberto. Los beneficios que pueda extraer del vasito, se puede hacer un café, puede beber agua, van a Alberto y por lo tanto esa venta ha ocurrido. Y ni hemos emitido una factura, ni Alberto me ha pagado, ni yo he cobrado, ni nada. Entonces, lo que entiendo yo, y por favor, siempre todo cogido con alfileres que ha ocurrido aquí, es que el auditor ha detectado que el devengo de determinados ingresos de la compañía no se había dado aún en 2023. Para los que nos estéis escuchando, un ejemplo de esto sería, oye, he firmado un contrato con una empresa de luz anual en el cual le voy a proveer de 200.000 euros o a 5 años de 200.000 euros de electricidad y me asigno los 200.000 euros a fecha de hoy. Sin embargo, claro, vas a tener que estar durante 2 años dando electricidad. Entonces, si no me equivoco, Pablo, esos 200.000 euros no son ingresos hoy, son un ingreso de X miles de euros mensuales, que serían Correcto. 8.000 y pico mensuales. Entonces, en el año Correcto. 2023 te tocaría reconocer pues los 6 o 7 meses que vayas a prestar ese servicio, pues te tocaría reconocer 40, 50.000 euros, no 200.000. A Entiendo. ver, hay un caso que se ve muy caso típico cuando te dan clase de contabilidad, cuando se compra un piso a alguien. Si yo compro un piso y doy una señal de, no sé, 10, 15, 20.000 euros, la empresa que me está vendiendo ese piso no puede contabilizar eso como un ingreso porque no me lo ha transmitido. Sería un anticipo de clientes. Que en un balance de una empresa es un pasivo, es una deuda. Cambia mucho contabilizar algo como un ingreso a contabilizarlo como una deuda, ¿eh? Correcto. Cambia mucho. Correcto. Entonces, Entonces, entiendo que el problema viene por aquí como caso llamativo, eh, pasando a Holaluz, que es también otra de las empresas más mediáticas en este área de los últimos años. Había anuncios en la tele, fue la cuarta, o sea, la cuarta mayor comercializadora independiente. Pues tiene un problema un poco diferente, pero un poco similar. La empresa quintuplicó las pérdidas en 2023 hasta 26 millones. Hizo un ERE de 200 personas, el 27% de su plantilla, ¿vale? Más de una cuarta parte. Y lo gracioso viene aquí, ¿vale? Gracioso entre comillas. El Consejo de Holaluz, el Consejo de Administración, es la gente que dirige la empresa, acordó esta misma semana convocar la junta de socios para el 28 de junio, ¿vale? Pero aquí viene la letra pequeña, ¿no? Están los fundadores, los 3 fundadores que controlan el 34% de la empresa, por un lado, enfrentados con los 2 fondos de inversión, Axon y Geroa, que poseen aproximadamente un 25%. Bueno, pues estos fondos firmaron las cuentas, pero expresando su desacuerdo, ¿vale? Es decir, hay 2 de los 5 consejeros, creo que son 5 consejeros, que han dicho, bueno, lo firmo porque hay que firmarla, pero que quede claro que no estoy de acuerdo con estas
cuentas anuales. Correcto. Aquí abrimos otro melón también muy interesante y en el que yo creo que podemos intentar aportar cosas. Los responsables de la formulación de las cuentas anuales de una empresa, y cuando hablamos de formulación, hablamos de ese activo, ese pasivo, o sea, las cuentas anuales están formadas por los estados financieros que correspondan en cada caso, activo, pasivo, cuenta de pérdidas y ganancias. Los responsables de montar esas cuentas, de formular, de confeccionar, todo, es el órgano de administración. Que en este caso entiendo por lo que tú comentas, Alberto, que es un consejo de administración. Correcto. Por hacerlo todavía más sencillo, las cuentas anuales, lo que dice Pablo de activos y pasivos, que claro, para nosotros es como hablar de color rojo y color verde, pero igual para muchos no es tan sencillo. Básicamente el balance incluye activos y pasivos. Activos, por resumirlo muy malamente, es una tablita donde pone lo que tienes, el dinero que tienes, las casas que tienes, las máquinas que tienes, las plantas solares que tienes, y pasivos, lo que debes. Es decir, pues esto me lo ha dejado el banco, esto me lo ha dejado tal persona, esto se lo debo a Hacienda, ¿vale? Y luego la cuenta de pérdidas y ganancias básicamente es lo que he ingresado, lo que he vendido, oye, le he cobrado a los clientes, tanto por la electricidad, menos lo que he gastado. Oye, le he tenido que pagar a Endesa y a Iberdrola o al productor X tanto por la luz y tanto en sueldos, y esto es lo que me ha quedado, ¿vale? O sea, como un resumen ultra básico para que la gente entienda que hay consejeros, que consejeros es un consejo de 5 personas, que es los que dirigen la empresa, y hay 2 de los 5, entendemos que son 5, habla de entes, o sea, pero claro, 3 fundadores y 2 fondos, 2 de los 5 que no están de acuerdo con los numeritos de esas tablas. Ojo, porque esto tiene tela. Que yo sea administrador de una compañía, y hay que tener claro, no mezclemos, yo soy el gerente, soy el director general, No. Hay cargos que son profesionales, laborales, casi estéticos, y hay cargos que son, vamos a decir, societarios, públicos y oficiales. Y ser miembro del consejo de administración de una empresa lo es. Que un administrador de una sociedad, en este caso un consejero, firme las cuentas anuales en disconformidad, es un tema muy delicado porque estás diciendo que parte de las obligaciones que tú tienes no has podido de alguna forma llevarlas a cabo. O sea, roza un poco el entrar en conflicto contigo mismo. Entonces, estas personas, estoy convencido que se han asesorado legalmente de una manera muy potente antes de presentarse en un consejo de administración y decir, oiga, yo no firmo en desconformidad o manifiesto lo que tenga que manifestar. Eso no es baladí, no es una tontería, no es un calentón, no es un... O sea, eso hay que tenerlo legalmente muy, muy, muy bien atado. Entonces, cuando uno monta una startup y se mete a jugarse los cuartos con un fondo de inversión, tiene que tener muy claro que esta gente tiene conocimientos, dinero y medios para asegurarse de este tipo de cosas y asegurarse de que se cumple la ley a rajatabla. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿eh? Cuando te entra un fondo de inversión por la puerta, quiero entrar en tu empresa, quiero no sé qué, quiero... O sea, eso hay que tenerlo muy claro. Y tú vas a tener que ser capaz de jugar en la misma liga o intentarlo. A mí es que, claro, igual para la mayoría de la gente es muy difícil que les hagamos sentir o que les hagamos entender la gravedad de los hechos de que 5 personas no se pongan de acuerdo aquí. Pero es que, claro, yo creo que como administrador una de las cosas más importantes es formular o escribir esas cuentas anuales.
que además se supone que tienes que seguir unas leyes y unos reglamentos bien marcados que dejan claro cómo se hacen las cosas, en la mayoría de los casos, y que en principio lo que se entiende es, oye, tampoco debería de haber esta disconformidad. Si las cosas van mal, se ponen que van mal; si las cosas van bien, se pone que van bien. Es decir, al final, tú como administrador aquí no deberías de mentir, entre comillas, o de agrandar las cosas que van bien. O sea, siempre hay margen para el error y para la opinión, pero al final, claro, aquí lo que se está diciendo es, hay 3 consejeros que están diciendo que las cuentas son así, 2 que están diciendo que las cuentas no son así. Esto se va a aprobar, va a ir al registro mercantil, y es que esto puede tener consecuencias muy graves si mañana la empresa cierra y alguna persona que se queda o alguna empresa a la que se le deba dinero diga, oigan, es que fíjate, ni siquiera ellos, entre ellos, estaban de acuerdo con las cuentas, esas cuentas eran mentira. No sé, Pablo, si me explico. Entonces creo que incluso a título personal yo estaría bastante asustado de tirar para adelante estas cuentas si hay 2 personas bien asesoradas, porque Axon Geroa la conozco menos, pero Axon es un fondo muy grande con buenos abogados. Estaría bastante asustado si fuese cualquiera de los 3 fundadores sacando estas cuentas así. A mí me estaría costando dormir por las noches, porque además lo describías al principio, ¿no? Si las cosas están bien, se pone; si están mal, pues... O sea, esto rezuma, tú lees esta noticia y rezuma por todas partes que hay un conflicto brutal, brutal. O sea, hay un conflicto brutal, y la responsabilidad de los administradores en una sociedad es muy, muy grande. Entonces, hay alguien que aun con todo tira para adelante, dicho coloquialmente. Entonces, cuando te estás jugando el dinero y tienes de compañeros de barco o de empresa en todos los sentidos a gente que está muy bien asesorada, muy bien cubierta, que es muy grande, que tiene medios, y que no ceden ante según qué presiones, y que tienen muy claras cuáles son sus responsabilidades y por lo tanto lo que tiene que hacer para cubrirlas. O sea, yo no estaría nada, absolutamente nada tranquilo. Porque, mira, dentro de lo que cabe, tú, que un auditor te ponga en duda la continuidad, dices, bueno, si yo mañana soy capaz de negociar con el Instituto Català de Finanzas, o soy capaz de... pues puedo hacer una pirueta que salve esa situación. Hay gente que se mueve muy bien en el filo de la navaja. Hay gente que se siente cómoda así. Sí, a mí lo del auditor me da menos miedo, Pablo, te lo digo en serio, porque al final en las cuentas el auditor pone, oye, esto probablemente el año que viene no sabemos si va a estar funcionando o no. Bueno, tú vas a los proveedores tienen acceso a esas cuentas auditadas, no le has mentido ni le has exagerado nada a nadie. Oiga, si usted con este informe de auditoría ha querido darme crédito o ha querido prestarme servicios sabiendo que los va a cobrar a 60 días, pues esto es también su responsabilidad. No me venga luego a mí como persona física, como individuo, a decirme nada por más que fuese administrador. Aquí yo lo veo como diferente. Sobre todo que es una salvedad durísima, pone en cuestión la vida de la empresa, pone en cuestión que el enfermo vaya a vivir o a morir. De hecho, dice que no está claro, pero por lo menos tiene un resquicio, y es que los números los valida. Entonces, si tú eres capaz de defender esos números, puedes salir de esta. O eres capaz, de convencer a quien sea de que, pese a que los números sean esos, el proyecto sigue vivo, puedes convencer a alguien y te puede financiar. Y lo que tú decías, yo te enseño el informe de auditoría, ahora necesito tener el suficiente arte, por así decirlo, para convencerte de mi proyecto independientemente de lo que pone aquí. Vale. Pero en el momento alguien que tú tienes dentro
con el máximo nivel de responsabilidad dentro de la empresa, te dice que con esas cuentas está disconforme, joder, no es, eso es harina de otro costal, ¿eh? Eso es muy grave. Eso es muy, muy grave. Entonces, y sobre todo porque yo he aprendido, principalmente gracias a mi mujer, a la que envío un afectuosísimo saludo desde aquí, que tú no puedes ir a un consejo de administración y simplemente liarla y decir, esto voto en contra, esto no está claro, esto tú tienes por qué, igual que una junta de socios o accionistas, tienes que argumentar por qué. Con lo cual, estos fondos de inversión, la persona representante física en concreto de este fondo de inversión que ha ido a este consejo, habrá hecho muy, muy bien los deberes antes de hacer esto. Y se habrá cubierto y asesorado y documentado excelentemente bien. Entonces, y aún así, toma esta decisión. Duro, ¿eh? Es, pues lo que te digo, es complicado porque además si luego las cosas salen mal, y hay probabilidades de que salgan mal, porque al final, sinceramente, cuando tienes que ir a organismos públicos, aunque sean de la Generalitat, ¿vale? O sea, Avança, el holding industrial de la Generalitat catalana, ¿sabes? El Institut Català de Finances, préstamo de 10 millones. Cuando vas a este tipo de instituciones, que casi parece que estés pidiendo un rescate. O es mi opinión, o sea, da Sí. un aire a, oye, estoy pidiendo que me rescate lo público. Entonces, probabilidades de que salga mal hay sin duda. El auditor lo dice, estás teniendo que coger dinero de última instancia, así como rescate. Se habla en los periódicos, incluso han mencionado la opción de preconcurso de acreedores. Todo eso mientras, oye, seguimos para adelante, pero es que claro, si esto cierra, ahí vamos a tener un conflicto brutal porque judicialmente toda la gente a la que hemos dejado de ver dinero tiene abierto ahí tiene abierto el grifo de decir, oye, es que me habéis estado engañando con las cuentas, como bien demuestra que 2 de vuestros 5 consejeros no estaban de acuerdo. Claro, es que tú y yo, sobre todo tú, Alberto, porque trabajas más en un sector en el que desgraciadamente esas cosas ocurren, hemos vivido concursos de acreedores. Y si uno, como administrador de una empresa, ha hecho las cosas bien, nadie te puede exigir que montes una empresa y suba como la espuma. Si tú tu actuación la tienes cubierta y acorde a norma, pues desgraciadamente la empresa ha ido mal. El primero que no quería que fuera mal eres tú. Pero aquí hay señales muy feas. No me gustaría estar en ese consejo porque, claro, también yo estoy seguro, Nada. mirándolo desde la parte de los que se quejan, pues es como, vale, perfecto, o sea, esto abre un abanico. Pero es que, claro, también yo entiendo a los 3 que votan que sí. Es que igual los otros lo están haciendo más por un interés de autoprotección, ¿sabes? Entonces tampoco sabes hasta que es como, no, pero yo ya dije que no estaba de acuerdo, a mí no me vengáis con esto, ¿sabes? Pero oye, que las cuentas están bien y la junta de socios vota que está bien y el auditor dice que está bien. Bueno, es que también existe esa lectura, ¿no? De decir, oye, es que estos tíos, estos 2 fondos, puedes pensar que solo están pensando en ellos mismos, se carguen lo que se carguen porque ya han descontado que han perdido el dinero y entonces, oye, caiga quien caiga, nosotros nos salvamos, ¿no? También los otros 3 miembros del consejo, y parece ser que la Junta va a aprobar las cuentas sin salvedades. Parece ser que están de acuerdo con que las cuentas están bien. O sea, Claro. no es que las cuentas estén mal, no lo sabemos. Es que, ojo, no nos dejamos un aspecto. No sabemos qué reparos tienen los administradores que han tomado esta decisión. No lo sabemos. Pero, y esto, por supuesto, todas las precauciones antes de decirlo, y es especular por mi parte. Pero es muy posible que estos consejeros estén alineados con la postura del auditor y digan, no, mires que esta empresa no cumple el principio de empresa en funcionamiento. Y cuando no cumples ese principio de empresa en funcionamiento, el marco bajo el que formulas las cuentas no es el mismo que el normal.
por así decirlo. Es posible que estos consejeros tengan esta postura. No que te digan, es que el saldo en tesorería tendrían que ser 850.000 y nosotros ponemos que son 890.000. No. Es posible que no estén de acuerdo con el escenario o el marco normativo bajo el que se están formulando esas cuentas. Esto es especular, porque no lo sé. Es muy complicado, supongo que aquí hay mucho tema de abogados por detrás. Son situaciones bastante más complicadas de lo que parecen cuando las cosas llegan a este nivel y sobre todo en una empresa que ya no es pequeña. Es decir, perder 26 millones de euros, tener 800 trabajadores como llegó a tener, no es una empresa pequeña para España, es una empresa grande que puede, bueno, grande, no es gigante, no, pero es una empresa de un tamaño considerable que puede tener implicaciones muy importantes para los administradores sin ninguna duda. Y ya simplemente como consejo, porque has comentado el tema de concursos, de emprendimiento, de startups, es imprescindible si tú eres administrador que sepas un poco lo que Sí. estás haciendo y que lo hagas bien, y si no lo sabes, que te asesores. Se ven muchas veces auténticas burradas de administradores que, mira, no convocas juntas, haces las cuentas malamente con las 4 cosas que le mandas a la gestoría y no te cuadra absolutamente nada, y bueno, todo eso pues venga, pues da igual, ¿no? O sea, da igual que no importa. Pero claro, luego cuando cierras, has hecho eso, has firmado avales con los bancos, etcétera, etcétera. Al final te encuentras con que has cerrado la empresa, los bancos te pidan que les devuelvas los miles o decenas de miles de euros que les debes porque los has firmado como aval. De repente en el concurso los acreedores, que es la gente a la que le debes dinero, dice que, oye, que claro, que es que ni tenías las cuentas ni tenías nada, que tú como administrador has cometido una lista interminable de negligencias, así que oiga, esto págamelo usted, señor Pablo Gil, administrador de esta empresa que ha ido a concurso, con sus sueldos futuros, y te arruinas la vida en España o te vas a México con López Obrador a empezar una nueva familia allí y ya está, o sea, tú eliges, pero es importante asesorarse bien y tener las cosas bien hechas, porque como tú has dicho, si tienes las cosas bien hechas y no se han hecho y lo que has hecho lo has hecho con una idea de que todo vaya bien, no con un afán de engañar o de tergiversar las cosas que han pasado, tú como administrador ya está, se cierra la empresa, ha ido mal, lo sentimos, yo era el último que quería que esto pasase, yo he hecho todo bien, habéis tenido toda la información, todos los que me habéis dejado dinero, son cosas que pasan. Y ya está. Es que sí, y esto es un llamamiento a todos me uno al llamamiento que hace Alberto a todos los fundadores, consejeros de empresas, de startups, emprendedores. Nos encontramos mucho el mensaje de no, es que yo de números no quiero saber nada. Es que yo eso, incluso se le trata con cierto desprecio o con cierto... Y eso es algo que si eres consejero o administrador de una sociedad no te puedes permitir. Tienes que saber de eso. Yo no te digo que hagas un máster, yo no te digo que seas un contable con nivel proficiency, no. Pero tienes que, por lo menos, entender cómo funciona y asesorarte y rodearte de personas competentes. Y de vez en cuando estar en alguna reunión o en alguna sesión de trabajo sobre una materia que no te gusta. Bienvenido al mundo real, la vida es así y a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan o no nos convencen o no es lo más agradable. Es complicado, pero es importante. Es importante, yo creo que es de las cosas más importantes que tienes que hacer como administrador. Entiendo que muchas veces tú estás pensando en tu proyecto, en lo guay que Correcto. es, lo bien que va, y pensar en riesgos por si esto quiebra, pues es un tema que quieres alejar lo más posible, vivir en tu mundo de fantasía y no pensar en que eso puede pasar. Pero, claro, si eso va mal, luego las consecuencias son gravísimas.
¿Quieres que te cuente una pequeña historia barra chiste sobre el papel de un auditor? Por supuesto, dale. Imaginemos una persona que está en el campo y tiene un globo aerostático y quiere hacer un viaje en globo aerostático. ¿Vale? Un globo de estos que van con una hoguera que hincha mediante calor el globo. Lo empieza a hinchar, se sube y llega a una altura de unos 3 metros y se queda ahí estancado. Y tiene un problema, porque ni despega ni puede saltar al suelo porque está lo suficientemente alto como para hacerse daño. En ese momento pasa una persona por debajo caminando y la persona en el globo le dice, oiga, por favor, ¿me puede ayudar? ¿Me puede decir algo? Y a esta persona le dice, sí, usted está en un globo aerostático, ha intentado despegar y no despega y ahora no puede saltar porque se haría daño. Y la persona del globo le dice, oiga, no me ha dicho nada. Y usted por casualidad es auditor. Y dice, sí, ¿cómo lo ha sabido? Dice, pues porque no me ha aportado nada. Y la persona que está abajo le dice, y usted tiene una empresa que se audita, ¿verdad? Y la persona del globo le dice, sí, ¿cómo lo ha sabido? Dice, pues mire, porque está exactamente en el mismo punto que estaba antes de que yo llegara, solo que ahora cree que es culpa mía. Ok, perfecto, un chiste bastante malo, pero está. Bueno, Está es entre broma y broma la verdad asoma, ¿no? Entonces, probablemente esa persona antes de subir al globo aerostático tendría que haberse asesorado, saber cómo funciona, saber cuáles son las consecuencias si el globo no despega, saber qué puede hacer si el globo no despega, saber qué puede hacer si el globo pierde el control cuando está a 10.000 metros de altura, te tienes que llevar un paracaídas o cuando, o sea, y llega un momento en el que estás maniatado, ni puedes ir hacia adelante ni puedes ir hacia atrás. Y a lo mejor otros consejeros te dicen, pues yo ahora no firmo las cuentas. Exacto. La situación es complicada, Soltec o la luz, muy cerquita de no poder continuar operaciones, según los auditores, renegociando los créditos, renegociando préstamos, intentando tirar para adelante. Bueno, la volatilidad del mercado de la energía está siendo complicada para muchas de estas nuevas empresas. Y si te parece, Pablo, vamos ya al siguiente tema, que también es muy interesante. El BCE ha enviado una señal muy clara de que la próxima semana va a recortar los tipos de interés desde sus máximos históricos. Ahora mismo están al 4%. Y de hecho su economista jefe ha descartado que hacerlo antes que la Reserva Federal de Estados Unidos sea algo contraproducente, ¿vale? Parece que todo el mundo está de acuerdo, la inflación está bajo control, la economía parece que no está sobrecalentada y se habla de una bajada de los tipos la semana que viene desde su máximo histórico del 4%. Si bien se habla de una bajada más simbólica de 0,25%, una pequeña bajada que marque que el cambio de tendencia, más que de una bajada importante por un cambio brusco en la situación. ¿Vale? Esto es lo que cuenta el BCE. Por poneros en contexto, la Reserva Federal, todos los analistas y los inversores planteaban que fuese a bajar 6-10 veces los tipos de interés durante este año. Se ha sabido que la Reserva Federal de Estados Unidos, hay incluso gente dentro que plantea subirlos desde el más del 5% en el que están actualmente, o sea, justo todo lo contrario, porque la inflación en Estados Unidos sigue siendo muy alta. El mercado de trabajo está en máximos históricos, o sea, el desempleo está en mínimos históricos. Estos son los dos mandatos que tiene la Fed: controlar la inflación y reducir al máximo el desempleo. El Banco Central Europeo solo tiene que controlar la inflación, ¿vale? Entonces, la Reserva Federal no parece que tenga previsto en el corto plazo bajar los tipos de interés, si bien sí que hay presiones por otro lado para que los baje, no por lo que ponen sus estatutos,
Y el Banco Central Europeo en este caso está en una situación muy diferente. Una economía no tan sobrecalentada, una inflación que ha caído puntualmente por debajo del 2% y va a ser la primera vez que toma la delantera a la Reserva Federal en un cambio de tendencia. ¿Qué opinas, Pablo? La verdad es que es un campo en el que no soy muy experto. No sé hasta qué punto y qué consecuencias puede tener que sea el Banco Central Europeo el que se adelante a la Fed. Yo entiendo que esto está relativamente relacionado con lo que está costando arrancar la economía alemana, que es la más potente en Europa con muchísima diferencia y la que manda realmente. Vale, aquí la cuestión es la siguiente, ¿vale? O sea, por repetirme un poco, por un lado hay los dos grandes bancos centrales, hay más como el Plan Banco de Inglaterra y similares, pero los dos grandes bancos centrales tienen diferentes mandatos estatutarios, pero luego hay un montón de cosas y de política que les afectan, ¿no? El Banco Central Europeo, supuestamente, su único mandato y su única obligación es mantener la inflación cercana, pero por debajo del 2% en la eurozona, ¿vale? La Reserva Federal tiene un doble mandato. Por un lado es controlar la inflación y por el otro lado es mantener en mínimos el desempleo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que luego hay otras muchas cosas, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede cuando un banco central sube los tipos de interés? Pues lo primero es que los gobiernos pues tienen que pagar más por su dinero. Entonces se incrementa el déficit, problemas y de repente los tesoros nacionales empiezan a llamar por detrás y empiezan a criticar por delante que se están haciendo las cosas muy mal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya tienes una injerencia en lo que ellos tienen en el trabajo de los bancos centrales. Luego, por el otro lado, tienes también la estabilidad del sistema financiero, ¿vale? En España esto igual se nota un poco menos porque las entidades no pagan a los depositantes porque, bueno, el tema de la competencia lo dejamos para otros países, ¿no? pero bueno, en un escenario en el que sí que compites por los depósitos de la gente al día, si a ti te suben los tipos de interés al 4% cuando estaban al 0, pues tú estás remunerando al 4% a tus proveedores de dinero, que son los que nosotros llamamos clientes de bancos, ¿no? Que más que clientes son proveedores de dinero. Entonces, de repente, el dinero a ti como banco te cuesta más, porque vas al día. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú has dado hipotecas a tipo fijo a 20 años al 1%, porque los depósitos te costaban al 0%, pero los depósitos se renuevan cada día y las hipotecas se renuevan cada 30 años, pues tú has pasado de ganar un 1% a perder un 3%. Entonces, eso también es otro problema, que está pasando sobre todo mucho en Estados Unidos en los bancos regionales. En Europa no está pasando tanto porque, bueno, pues por diversas razones, ¿no? Pero la primera es la que te he dicho, en muchos sitios no se remuneran los depósitos y luego no todos son hipotecas. O sea, hay préstamos también más a corto plazo, etcétera. Y luego está el problema que mencionan de hacerlo antes de la Fed, ¿vale? Hacerlo antes de la Reserva Federal. Y es que la mayoría de las cosas en euro e internacionalmente se compran en dólares. ¿Qué es lo que pasa si de repente el euro, los tipos de interés que te paga son del 3% y el dólar es del 5%? Pues que potencialmente habrá mucha gente que diga, pues bueno, pues vendo euros, compro dólares que pagan más tipo de interés y me sale más rentable. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es que el euro baje de valor y el dólar aumente de valor.
Si el dólar es más caro, hay una parte buena que es que te va a ser más fácil vender fuera, porque todo lo tuyo, si baja un 10% de golpe, pues te es más fácil vender fuera, pero el petróleo y todo lo que tienes que comprar en dólares, pues te va a ser más caro. Entonces, al final aumentas la inflación porque hay más demanda exterior y te cuestan más las cosas, aumentas la inflación de nuevo. Si bien sí que es verdad, podría tener un efecto positivo en la producción interna, aunque bueno, habría que ver cómo se compensa una cosa con otra. Entonces, ahí es donde está el riesgo que se menciona, ¿vale? Es decir, no sería, o sea, sería más caro comprar fuera y sería también más barato vender, por lo que podría volver a agrandar o a hacer crecer la inflación. Sí que es verdad que el euro ha repuntado un 20% desde el mínimo desde el mínimo que alcanzó. Entonces, al final, yo creo que no es tan peligroso una bajada de los tipos de interés. Creo que podría hacer bien a la economía. Es algo complicado, Yo pero estoy de acuerdo, sobre todo si tenemos en cuenta, perdón, vuelvo a decir que la economía más potente de Europa, que es Alemania, es netamente exportadora. Probablemente sea una economía que te esté pidiendo que le facilites las exportaciones. Entiendo, ¿eh? Esto es, por supuestísimo, como en casi todo lo que hacemos, tirar un triple por mi parte. Pero bueno, veremos cómo sale el saldo, ¿no? a ver, al final, la Unión Europea sí que es verdad que la balanza comercial de la Unión Europea siempre está como general, ¿eh? O sea, hay países como Alemania o como España en los últimos 10 años que tienen una balanza positiva, o sea, es decir, que exportan más de lo que importan, pero en global suele estar bastante equilibrada. Hay años de déficit, hay años de superávits. En 2023 creo que hubo un superávit comercial. Entonces, la situación en Europa es muy diferente de Estados Unidos. Estados Unidos, como tiene el dólar como moneda mundial, que es una gran ventaja, se puede permitir tener déficit comerciales durante decenas de años, que es lo que pasa. O sea, Estados Unidos tiene un déficit comercial brutal con el resto del mundo, algo que no pasa en la Unión Europea. Claro, esto también le beneficia en muchas cosas, ¿vale? O sea, es decir, le beneficia en muchas cosas. Es lo bueno que tiene que todo el mundo tenga que comprarte tu moneda para hacer intercambios. Un chileno con un brasileño intercambian en dólares, ¿no? Entonces tienes una demanda de tu moneda que por cosas que no tienen nada que ver contigo, que te permite comprar cosas y dejarlas a deber en un papelito que ha impreso una impresora que solo tienes tú dentro de tu territorio. Es algo que lamentablemente Europa no tiene. O sea, bueno, no tiene y también está bien, porque eso implica déficit, implica deber a mucha gente, etcétera. Entonces, aquí es una situación complicada. Es una situación complicada porque, claro, el Banco Central Europeo creo que sí que tiene motivos para bajar los tipos de interés. También creo que si no los bajasen, nadie podría decirles, oye, lo estáis haciendo mal. O sea, la economía tampoco está súper parada y su mandato es mantener la inflación cercana pero por debajo del 2. La inflación está ahí. O sea, podrían simplemente justificarse diciendo, oye, nosotros estamos cumpliendo nuestro mandato. No lo sé. Es complicado, pero creo que aún nos queda mucho para ver qué pasa aquí. Sí, sí. Y bueno, y esto también tiene efectos sobre el resto de la economía, ¿no? Porque al final no sabemos cuándo América va a bajar los tipos de interés. Por un lado, no tendría ningún sentido según su mandato que los haga, pero por otro lado parece ser que tanto el Tesoro como la estabilidad de los bancos regionales le están forzando un poco a que lo haga, y también el hecho de que
los altos tipos de interés están afectando a economías de muchos otros países que necesitan endeudarse en dólares. Endeudarse en dólares en un país que está mal y que está en una situación complicada a unos tipos de interés más altos, pues es caro, tanto para empresas como para gobiernos. Y eso se está viendo en un comercio internacional más flojito que está afectando un poco a todos. Es que hay una cosa que has dicho con la que estoy muy de acuerdo, que tu moneda sea la moneda vehicular del mundo te da muchas ventajas, ¿no? O sea, en este momento yo entiendo que los Estados Unidos deben o están priorizando el control del desempleo por encima del control o de la política monetaria, porque se lo pueden permitir. Entonces, quizá el planteamiento para Europa es ¿qué hacemos con la inflación o qué hacemos con los tipos de interés ahora que la inflación afloja? Y en Estados Unidos el planteamiento es ¿qué hacemos con el desempleo? Si en Estados Unidos el desempleo está bajo control, no tienes grandes incentivos a cambiar nada. Si en Europa es la inflación lo que te preocupa o el enfriamiento de la economía porque has subido los tipos para enfriarla cuando la inflación estaba disparada, la situación es otra. Si la novedad es que los movimientos del Banco Central Europeo y de la Fed se han desacompasado, eso sí me parece un escenario interesante. A ver, se han desacompasado porque la situación es tremendamente diferente. La economía americana está en clara expansión, no hay desempleo, pero la inflación está mucho más alta que la inflación europea. En Europa es justo todo lo contrario, las economías están muy paradas, no solo por la política monetaria, en realidad yo creo que la política monetaria es lo menos importante aquí en este punto de que las economías estén muy paradas, pero sí que la inflación está bajo control. Entonces en Europa yo veo que se puede justificar una bajada de los tipos de interés. No sé si es estrictamente necesario. Creo que también se podría justificar un mantenimiento. Lo que creo que no se podría justificar es subirlos. En Estados Unidos, en cambio, yo lo veo al contrario según el mandato. O sea, tienes la inflación todavía muy elevada, no tienes desempleo. Es que no tiene sentido que los bajes, o sea, los tienes que subir para controlar la inflación y desinflar la economía. Y sin embargo, todo el mundo prevé que los vayan a bajar, y esto solo puede ser por los otros motivos, por los motivos de, oye, a muchos bancos regionales les está costando financiarse y pueden empezar a haber quiebras. El gobierno estadounidense, que tiene unos déficits brutales, incluso comparados con Europa, son una barbaridad. Para el 3% este europeo que nos dejan y que nos hemos puesto como equilibrio fiscal es tener un déficit del 3%, ¿no? En Estados Unidos están en el 7, en el 8, están en unos niveles muy altos y no van a bajar con las elecciones. Claro, esto al gobierno o al tesoro estadounidense le cuesta mucho dinero que los tipos de interés estén altos. Es lo que hay. Entonces, quien crea que el gobierno no puede ejercer presión sobre el Banco Central es un poquillo inocente, por más que estén completamente separados, ¿vale? Y luego está el tema del comercio y el resto de economías mundiales. El dólar afecta a todos, el dólar afecta a la Unión Europea, pero es que el dólar afecta a todas las economías mucho más pequeñas de Latinoamérica, de Asia, que trabajan o que están bajo el área de influencia del dólar. Si afecta a Europa, que tiene una moneda fuerte en la que se puede comprar mucho en el exterior, pero le sigue afectando porque el petróleo y muchas materias primas están en dólares, la política fiscal de Estados Unidos afecta, por supuesto, a muchos otros países y no se queda solo en Estados Unidos. Y el resto de países no están creciendo como lo hace Estados Unidos. Entonces yo creo que esas tres presiones fuera de los estatutos de la Reserva Federal sí que van a hacer que bajen los tipos de interés, pero no creo que sin pelea por parte de los más, digamos, es que no sé si llamar la palabra conservadores, pero por parte de los
de los que se ajusten más a los estatutos. Según parece, sí que había gente dentro del Consejo de la Fed que decía que no, que había que subirlos, no solo no bajarlos, sino subirlos. Bueno, Bueno, veremos qué va pasando. veremos qué va pasando. Hace poco se decía que se habían desinflado las expectativas de bajadas de tipo de interés en Europa. Yo creo que no van a bajar mucho, pero sí que creo que durante este año y el que viene veremos alguna bajada de vez en cuando. Ya veremos. Ya es veremos. Que ya solo... Hmm. No, perdona. No, ya veremos y luego tendremos que comparar con nuestras previsiones en diciembre de 2023. Muy importante. Claro, es que esto lo dijo tu amigo Keynes, ¿no? Pero Mi amigo. solo el mensaje que transmites, voy a bajar en algún momento los tipos de interés, ya tiene un efecto multiplicador en la economía a través de las decisiones que toman todos los agentes, ¿no? Entonces, no creo que se tarde demasiado en ver los efectos de una potencial bajada de tipos de interés a partir del momento o que se produzca o que los agentes económicos, que somos todos, tengamos la certeza o la seguridad de que esa bajada de tipo de interés se va a dar. La cuestión será si eso implica un fortalecimiento del dólar y un mayor coste de la energía y cómo eso va a afectar a la economía. Pero bueno, lo veremos. Pues nada, Pablo, si te parece, vamos a dejar aquí el episodio de hoy. Creo que ha sido un episodio bastante denso de explicar cosas. Espero que la gente no se haya dormido. Muchas gracias a todos los que os habéis quedado hasta el final. Muchas gracias a todos los que nos veis, los que nos escucháis y los que nos dejáis 5 estrellitas. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!